Carmen Montejo, conocida como Muñeca Sánchez, brillaba en la pantalla. Sus ojos, dos luceros que hipnotizaban a todos, ocultaban un abismo. Desde pequeña, en Pinar del Río, su vida fue un escenario, pero la tragedia siempre acechaba. A los 14 años, dejó su hogar en Cuba. México la recibió con los brazos abiertos, y en poco tiempo, se convirtió en una estrella. Las luces, las cámaras, el aplauso. Todo parecía perfecto. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, había un oscuro secreto. Carmen luchaba con demonios internos. La adicción se convirtió en su sombra. Cada triunfo en la pantalla era un recordatorio de su dolor. ¿Cómo podía alguien tan brillante caer en la oscuridad? La presión del estrellato la consumía. Las noches de fiesta se transformaron en noches de soledad. Las risas se desvanecían, dejando solo ecos de tristeza. Un día, mientras se miraba en el espejo, vio más que su reflejo. Vio a una mujer perdida, atrapada entre el deseo de ser amada y el miedo a ser vulnerable. La pregunta la atormentaba. ¿Valía la pena el precio del éxito? Cada vez que se sumergía en el mundo del cine, se alejaba más de sí misma. La actuación era su salvación, pero también su condena. Carmen se encontraba en una encrucijada. La fama la abrazaba, pero la adicción la estrangulaba. En una gala, mientras todos aplaudían su actuación, ella sentía que se desvanecía. La ovación resonaba, pero su corazón latía con desesperación. Podría liberarse de las cadenas que ella misma había forjado. La noche se tornó oscura. En el backstage, un susurro la llamó. Era la tentación, la promesa de un alivio momentáneo. Pero, ¿a qué costo? La multitud la esperaba, pero su alma estaba en juego. Carmen se enfrentaba a una decisión que cambiaría su vida. ¿Elegiría el camino de la luz o se dejaría arrastrar por la oscuridad? La pregunta quedó en el aire, pesada como una losa. ¿Puede una estrella brillar sin perderse en el proceso? La respuesta podría ser devastadora. Carmen miró su reflejo en el espejo. La imagen que le devolvía la mirada era un recordatorio cruel de su vida anterior. Su rostro, una vez lleno de vida y sueños, ahora estaba marcado por cicatrices. Cada línea, cada quemadura, contaba una historia de dolor y desesperación. ¿Cómo había llegado a este punto? La noche del accidente se repetía en su mente como una película desgastada. La música sonaba fuerte, el alcohol fluía y la risa llenaba el aire. Pero en un instante, todo cambió. Un descuido, un cigarrillo encendido, y el fuego devoró su piel. La agonía física era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba por venir. Carmen se sentó en la oscuridad de su habitación, rodeada de botellas vacías. El silencio era ensordecedor. La ansiedad la consumía. ¿Por qué había dejado que su vida se desmoronara de esa manera? Se sentía atrapada en un ciclo de autodestrucción. Cada trago, cada calada, era un intento fallido de escapar de su realidad. Pero el fuego no solo había marcado su piel, había quemado su alma. Las noches se convirtieron en días de lucha. Miraba por la ventana, observando a la gente pasar. Ellos reían, amaban, vivían. ¿Cómo podían ser tan felices? La envidia la devoraba. Se preguntaba si alguna vez podría volver a sentir algo parecido a la felicidad. La depresión se convirtió en su sombra, siempre presente, siempre opresiva. Un día, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, encontró una imagen de su yo anterior. Sonreía, llena de esperanza. Esa Carmen parecía un extraño. ¿Dónde había ido? La pregunta la atormentaba. ¿Podría encontrarla de nuevo? Era posible reconstruir no solo su rostro, sino también su vida. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de rendirse, de dejar que la oscuridad la consumiera. Por otro, una chispa de resistencia. La vida le había dado una segunda oportunidad, aunque de una manera cruel.
podía encontrar la fuerza para levantarse, o se dejaría vencer por el peso de su dolor. Carmen sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Pero en el fondo, una pequeña voz le susurraba que había esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar su camino de regreso a la luz. La batalla apenas comenzaba. Carmen se miró en el espejo. Su reflejo era un recordatorio de la batalla que libraba. Las cicatrices de su cuerpo eran visibles, pero las de su alma eran más profundas. La traición de su productor resonaba en su mente como un eco constante. ¿Cómo pudo alguien en quien confió hacerle esto? La fama, que una vez la había llenado de orgullo, ahora se sentía como una cadena pesada. Cada rumor que circulaba sobre su vida personal la desgastaba. La gente hablaba, especulaba, y ella se sentía atrapada en una red de juicios. ¿Quién era realmente Carmen? La artista, la amiga, la mujer que soñaba con ser feliz. La presión era abrumadora. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. En las noches más oscuras, buscaba consuelo en el alcohol. Un trago, luego otro. Era un alivio temporal, un escape de la tormenta que rugía en su interior. Pero cada sorbo la alejaba más de sí misma. La confusión la envolvía. Era esta la vida que había deseado. La fama había traído consigo un precio alto. La gente la amaba, pero ¿la conocían realmente? La lucha interna se intensificaba. La voz de su conciencia la atormentaba. ¿Eres suficiente? ¿Vales algo sin el aplauso? Una noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana, Carmen se sentó en el suelo. Las lágrimas caían, mezclándose con el alcohol que había consumido. En ese momento de vulnerabilidad, una chispa de claridad la atravesó. Quizás, solo quizás, había una oportunidad de reconciliar su pasado con su futuro. La idea de encontrar la paz parecía lejana, pero no imposible. Carmen recordó sus sueños de niña. La pasión por la música, la alegría de crear. Esa chispa aún existía, oculta bajo el peso de la traición y la soledad. Decidió que no podía dejar que su historia terminara así. La lucha sería dura, pero estaba dispuesta a enfrentarse a sus demonios. La búsqueda de su verdadera identidad comenzaba. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría encontrar la paz que tanto anhelaba? La respuesta no estaba clara, pero Carmen sabía que debía intentarlo. La vida era un viaje, y estaba lista para redescubrirse. La batalla no había terminado, pero el primer paso hacia la luz estaba a su alcance. Carmen miró por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba, llena de vida, pero su corazón estaba en sombra. Había pasado años en Alcohólicos Anónimos, luchando contra demonios internos. Cada logro, cada aplauso, era un recordatorio de su pasado. ¿Era realmente libre o solo una prisionera de su propia historia? La primera vez que subió al escenario como directora, sintió una mezcla de euforia y terror. Las luces la cegaban, pero el eco de las risas y los aplausos la envolvía. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz susurraba. Esa voz era su sombra, la que la había seguido durante años, la que la había llevado a la botella en busca de consuelo. Carmen había escrito una obra autobiográfica. Cada palabra era un pedazo de su alma, pero, al mismo tiempo, cada palabra la confrontaba con su verdad. ¿Podía realmente mostrar su vulnerabilidad al mundo? ¿O sería vista como una fracasada, una mujer que no había podido superar su adicción? La presión era abrumadora. La industria del espectáculo era despiadada. La gente no perdona fácilmente. Mientras revisaba el guión, recordó las noches oscuras, las lágrimas, el dolor, la soledad. Había momentos en que deseaba rendirse, pero había algo más fuerte que su miedo: la necesidad de ser auténtica. La necesidad de demostrar que, a pesar de su pasado, podía brillar. ¿Pero a qué costo? La noche del estreno llegó. El teatro estaba lleno. Las luces se apagaron. Su corazón latía con fuerza.
Carmen se preguntó si el público vería más allá de su historia. ¿La aceptarían como una mujer fuerte o la juzgarían por sus errores? La ansiedad la consumía. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha no era solo por el reconocimiento, sino por la aceptación de sí misma. El telón se levantó. Las primeras líneas resonaron en el aire. Carmen sintió que cada palabra la liberaba un poco más. Pero la sombra seguía ahí, acechando. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas de su historia? La pregunta la atormentaba, la respuesta parecía tan lejana. Sin embargo, en ese momento decidió que, aunque su pasado la definía, no la controlaría. Era hora de abrazar su verdadero yo. Carmen Montejo fue una figura icónica. Su talento brilló en el cine y el teatro, dejando una huella imborrable. Pero detrás de las luces y los aplausos había sombras. Su vida personal estaba llena de conflictos. La relación con su hija, Laura, era tensa. Laura siempre sintió que su madre la había dejado de lado. Carmen estaba obsesionada con su carrera. El éxito la consumía. Tras la muerte de Carmen, la disputa por su herencia comenzó. Laura se encontró en una batalla legal con la asistente de su madre, Elena. Elena había estado a su lado durante años, pero su lealtad era cuestionable. ¿Era realmente una amiga o solo una interesada? La tensión crecía. Cada documento legal era un recordatorio del vacío que había dejado Carmen. Laura revisaba las cartas que su madre le había escrito. Palabras de amor, pero también de distancia. Siempre estaré contigo, decía una de ellas. Pero, ¿dónde estaba Carmen cuando más la necesitaba? La pregunta la atormentaba. ¿Qué significa el éxito si no se puede compartir con quienes amamos? Mientras tanto, Elena se aferraba a los recuerdos de Carmen. Sabía que su legado era más que dinero. Era arte, pasión y una vida dedicada a la actuación. Pero también había secretos. Carmen había luchado con sus propios demonios. La fama no la salvó de la soledad. Laura y Elena se enfrentaban en una sala de tribunal. La tensión era palpable. Cada palabra era un golpe. Laura, con lágrimas en los ojos, recordó los momentos felices. ¿Por qué no me dejaste entrar en tu mundo, madre?, gritó en su mente. La lucha no era solo por la herencia, sino por el reconocimiento. Quería que su madre la viera, que entendiera su dolor. Elena, por su parte, defendía su lugar en la vida de Carmen. Yo la conocía mejor que nadie, pensaba, pero ¿a qué costo? La ambición puede destruir relaciones. La búsqueda de la autenticidad se convierte en un laberinto. Ambas mujeres estaban atrapadas en un ciclo de dolor y resentimiento. La vida de Carmen, llena de logros, se convertía en un campo de batalla. La lucha por su legado revelaba la fragilidad de las relaciones humanas. ¿Podrían encontrar un camino hacia la reconciliación? La respuesta estaba en el aire, cargada de emociones no resueltas. La historia de Carmen nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos en la vida.